La noche que perdí el control en un accidente de coche, mi marido no me salvó. Se burló y dejó de fingir estar muerto. Condujo en medio de la tormenta para consolarla con sus lágrimas. Firmé los papeles del divorcio esa misma semana y me quedé con todo en silencio. Años después, cuando lo volví a ver, estaba totalmente destrozado. Esa noche la lluvia era implacable, golpeando el parabrisas como 1000 agujas. Los limpiaparabrisas se movían frenéticamente, pero por muy rápido que fueran, el camino estaba borroso, entre destellos distorsionados de luz y sombra. Nunca debí haber conducido en una tormenta como esa. Lo sabía. Mi instinto me gritaba que parara, que esperara. Pero casa estaba a solo 10 minutos, y lo único que quería era meterme en la cama y olvidar lo vacía que me había sentido últimamente. Mi mano izquierda agarraba el volante rígida por la tensión, mientras que la derecha descansaba inconscientemente contra mi abdomen. Allí, justo bajo mi palma, estaba el secreto que había guardado durante semanas. 3 meses. Una pequeña vida frágil y hermosa, creciendo dentro de mí. Aún no se lo había dicho a Sam. Había imaginado el momento de 1000 maneras. Durante la cena, con las luces tenues y el calor de la comida y el vino entre nosotros. Tal vez una tranquila mañana de domingo, cuando el mundo exterior estuviera en calma, y él sonriera como siempre. Había imaginado que esta noticia podría cambiarnos. Que incluso si nuestro matrimonio se hubiera deteriorado, incluso si él hubiera sido distante, frío, perdido en trasnochar y llamadas sin respuesta, la idea de un hijo podría ablandarlo. Ingenuamente pensé que este niño podría salvarnos. La idea aún florecía cuando vi las luces. Un camión atravesó la intersección a toda velocidad por la izquierda, enorme y despiadado, con los frenos chirriando demasiado tarde. Por una fracción de segundo el mundo se ralentizó, los deslumbrantes rayos atravesando la cortina de lluvia, el horrible chirrido de los neumáticos derrapando sobre el asfalto mojado. Entonces el impacto. El sonido fue ensordecedor, metal contra metal, de esos que te calan los huesos. Mi cuerpo se sacudió violentamente. El cinturón de seguridad me cortó el estómago como una cuchilla. Mi cabeza se estrelló contra la ventanilla lateral y el cristal se cubrió de grietas. El coche dio una vuelta, 2 vueltas antes de estrellarse contra la barandilla con una fuerza que me dejó sin aire. El dolor se apoderó de mí al instante. Sentía un calor abrasador en el abdomen, extendiéndose hacia abajo, y la humedad me empapó la ropa. Miré hacia abajo y vi sangre. Demasiada sangre. Manchó mi vestido caliente e imparable, goteando sobre el asiento y formando un charco debajo de mí. No, no, no. Las palabras se me escaparon de la garganta entrecortadas. Mi vista se nubló por las lágrimas mientras mis manos temblorosas me apretaban el estómago. No al bebé. Por favor, no a mi bebé. El mundo se inclinó. Sonaron bocinas a lo lejos. La lluvia entraba a raudales por la ventana rota, fría contra mi piel, mezclándose con el calor pegajoso que emanaba de mí. Intenté gritar, pero el sonido se me quedó atascado en el pecho, demasiado débil para oírse por encima de la tormenta. Una puerta crujió. Se oyeron pasos. La voz de un hombre atravesó el caos. Espere, señorita. Viene la ambulancia. Manténgase despierta. Unas manos me jalaron, sacándome de los escombros. La lluvia helada me golpeaba la cara mientras me bajaban al pavimento. Me acurruqué de lado, agarrándome con fuerza mientras otra oleada de dolor me atravesaba. La sangre no paraba. Las sirenas aullaban al principio débiles, luego cada vez más cerca, hasta que las luces rojas se difuminaron en la noche. Los paramédicos me rodearon, con voces agudas y urgentes. «Posible aborto», gritó una. «Está bajando la presión arterial. Súbanla a una camilla ya». La palabra aborto me golpeó como un estruendo. Mi pecho se agitaba mientras los sollozos luchaban contra la máscara de oxígeno que me presionaban la cara. Aborto. No era mi hijo. No era el pequeño latido con el que apenas había empezado a soñar. El mundo se oscureció, las voces se apagaron. Desperté en el hospital con el cuerpo pesado y la garganta seca. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo. Y 4 gotas caían sin parar en mi brazo, mientras las máquinas emitían un suave pitido a mi lado.
El olor a antiséptico lo impregnaba todo, penetrante e implacable. Una enfermera ajustó los monitores al verme moverme. Su expresión se suavizó. «¿Estás despierta?» «Tuviste un accidente grave, señora Carter. Pero ya estás estable. La hemorragia está bajo control». Sus palabras sonaron huecas. «¿Estable?» Como si eso pudiera borrar lo que ya se había perdido. Mi mano temblaba hacia la mesa junto a mí donde estaba mi teléfono. Necesitaba a Sam. Necesitaba que mi esposo viniera a tomarme de la mano, a decirme que todo estaría bien, aunque no fuera así. Me costó todas mis fuerzas marcar su número. El teléfono sonó una vez, 2 veces, antes de que por fin pudiera oír su voz. «Sam». Mi voz era un susurro entrecortado. «Tuve un accidente. Estoy en el hospital. Creo que perdí sangre». Antes de que pudiera terminar, otra voz sonó de su lado, alegre y vivaz. «Tío Sam, ¿trajiste pastel de mousse para mamá?» Se me heló el corazón. Era la voz de una niña, aguda y dulce. La supe al instante. La hija de Lauren. La voz de Sam me siguió, suave e indulgente, más suave que en años. «Sí, cariño. Es para tu mamá. No lo toques antes de que nazca». Se me llenaron los ojos de lágrimas mientras yacía en la cama del hospital, con tubos en las venas y la sangre aún manando de mí, mientras mi esposo reía con el hijo de otra mujer. «Sam», jadeé desesperado. «Por favor. Te necesito». «Creo que perdí». Me interrumpió, impaciente ahora. «Maddie, no otra vez esto. Estoy ocupado. Deja de exagerar». «Sam». La línea se cortó. Las palabras «estoy embarazada». «Perdí a nuestro bebé» se quedaron sin pronunciar. Dejé caer el teléfono de mi mano. La habitación volvió a dar vueltas no por la lesión, sino por el peso aplastante del abandono. Por la mañana el médico llegó con las últimas noticias, aunque sus palabras quedaron amortiguadas por mi aturdimiento. Sufrió una pérdida de sangre. Necesitaremos más pruebas para confirmar la gravedad del aborto. Por ahora, debe permanecer en observación. Sin tensión, sin estrés. Asentí débilmente aunque sabía que no podía quedarme. ¿Qué sentido tenía estar en una cama donde nadie vendría? El padre de mi hijo ni siquiera había aparecido. No había preguntado. No le había importado. «Me voy a casa», susurré. La enfermera frunció el ceño. «Señora Carter, es demasiado pronto. Necesita descansar». «Descansaré mejor en casa». Se me quebró la voz, pero logré pronunciar las palabras. «Déjame ir». Me hicieron firmar papeles contra la recomendación médica. Me temblaba la mano al garabatear mi nombre. Salí horas después, débil a cada paso, como si arrastrara plomo. Cuando por fin llegué a casa, había amanecido, tiñendo de gris las calles empapadas. El apartamento estaba en silencio cuando abrí la puerta. Por un instante me dejé llevar por la estupidez, creí que estaría allí. Que tal vez, solo tal vez, Sam se había dado cuenta de que había venido a esperarme y se había preocupado después de todo. Pero no. Estaba en el balcón de espaldas a mí, con un cigarrillo encendido débilmente entre sus dedos. Su voz era baja, suave, como no la había oído en años. «No llores, Lauren. Iré pronto. Cierra las ventanas, ¿vale? Sé que las tormentas te asustan. Estaré allí». Otro trueno retumbó en lo alto, haciendo vibrar los cristales. Me quedé paralizado. Esas eran las palabras que anhelaba oír. Yo también tenía miedo a los truenos. Solía correr a sus brazos temblando y cada vez me apartaba con una mueca. «No seas infantil, Maddie. Solo son truenos». Pero para ella, para Lauren, él era calidez. Era consuelo. Entró un momento después, sus ojos se posaron en mí, desplomada en la cama, pálida y débil. Frunció el ceño no por preocupación, sino por irritación. «¿Y ahora qué? Maddie, no te quedes ahí tirada como si te estuvieras muriendo. Son solo heridas leves. Deja de actuar». Mis labios se separaron. «Delineador.
Me temblaba la voz. Estaba sangrando, Sam. Yo. Agitó la mano con desdén, mientras se quitaba la corbata. Basta. ¿Estás bien? No exageres. La verdad me arañó la garganta, desesperada por ser escuchada. Me preocupaba, tu hijo. Anoche lo perdí. Pero al ver sus ojos fríos, el asco que le deformaba el rostro, el recuerdo de su risa con la hija de otra mujer, las palabras murieron en mi interior. Bajé la mirada, mientras las lágrimas caían silenciosamente. Ni siquiera preguntaste. ¿Cómo estoy? Se burló. Estás respirando, ¿verdad? Y dicho esto agarró su encendedor, encendió otro cigarrillo y se dirigió a la puerta. No me esperes despierto esta noche, dijo secamente. Y si el trueno es demasiado fuerte, cierra tú mismo las ventanas. La puerta se cerró de golpe tras él. Sola, apreté mis manos temblorosas contra mi estómago, sollozando en el silencio. El pequeño latido que había llevado dentro, el niño que ya había amado, se había ido. Y el hombre que debería haber sido mi fuerza, mi compañero, mi hogar, me había abandonado por las lágrimas de otra. Lo siento, susurré en la oscuridad, con la voz quebrada. Lo siento mucho, mi amor. No pude salvarte. Afuera volvió a retumbar un trueno, haciendo vibrar las ventanas. Pero no me inmuté. Ya no me quedaba miedo. Solo dolor. Y bajo ese dolor brilló una chispa. Resolución. La mañana después de la tormenta, el apartamento se llenó de un silencio tan denso que me oprimía el pecho. Apenas había dormido, debatiéndose entre el dolor y el entumecimiento. Cada vez que cerraba los ojos, veía sangre. Rojo contra el pavimento resbaladizo por la lluvia, rojo contra mis manos temblorosas. Desperté con las palmas aún apretadas contra el estómago, como si una parte de mí esperara poder acunar lo que ya se había ido. Arrastrándome fuera de la cama, fui a la cocina. Mi cuerpo estaba débil, pero el hambre me corroía. Fue entonces cuando lo vi. Una caja blanca reposaba ordenadamente sobre el mostrador, con la condensación adherida a la ventana de plástico. Dentro un pastel de mousse relucía, perfectamente decorado con elegantes remolinos de crema y un brillante glaseado de frutas. Me quedé sin aliento. Pastel de mousse. Hubo un tiempo en que era mi favorito. Recordé aquellos primeros días, antes de la lluvia, antes del frío. Había mencionado de pasada que el pastel de mousse era mi debilidad. Dulce pero no empalagoso, suave pero rico. No esperaba que lo recordara. Pero al día siguiente apareció en mi puerta con una caja. Pruébalo, me lo había dicho poniéndolo en las manos. Al día siguiente otra caja. Y otra. Y otro. Durante un mes seguido me trajo pastel de mousse todos los días. Cuando protesté riendo, Sam, voy a engordar, él sonrió con suficiencia, limpiándome un poco de crema del labio con el pulgar. Aunque pesaras 90 kilos, Maddie, te seguiría queriendo. Eres mía. Siempre. En aquel momento le creí. Tanto que finalmente le rogué que dejara de comprarlo, porque el dulzor empezaba a resultar pesado, casi sofocante. Me tomó el pelo, tirando de mi mejilla juguetonamente. Bien, pero recuerda, fuiste tú quien me rogó que parara. Ese recuerdo aún me calentaba, dulce y dorado, mientras miraba el pastel, ahora frío y extraño, sobre la encimera de la cocina. Extendí la mano y rocé el borde de la caja con los dedos. Por un instante quise creer que era para mí. Que después de la sangre, el hospital, la tormenta, por fin había pensado en mí. Mi mano se cernía sobre él temblando. Se oyeron pasos detrás. La voz de Sam era aguda. No toques eso. Me quedé paralizada. Me giré lentamente para mirarlo. Su rostro estaba impasible, la corbata ya anudada y el pelo perfectamente peinado. Parecía la intocable Sue en todo sentido, salvo por la irritación en sus ojos. ¿Por qué? Mi voz era suave, casi suplicante. No es para mí. Se rió, tiró, mirándote. Para ti. ¿Desde cuándo te compro pastel? Las palabras fueron más afiladas que el cristal. Es para una amiga, dijo con un tono despectivo y definitivo. Tragué saliva, forzando una pequeña sonrisa.
Una amiga, ¿verdad? ¿Y quién más podría ser sino Lauren? Apretó la mandíbula. No empieces. ¿Por qué no? Me acerqué ignorando el dolor. Está divorciada, ¿verdad? Tiene un hijo. Una mujer así todavía necesita que el marido de otra le entregue el pastel. Entrecerró los ojos. ¿Estás celoso? Me reí con un sonido agudo y amargo. ¿Celoso? ¿De un sustituto? ¿De las obras? La comisura de su boca se crispó. Cuidado, Maddie. Incliné la cabeza. ¿Por qué? ¿Temes que diga en voz alta lo que ya todos susurran? Que el poderoso Samuel Carter dejó a su esposa desangrándose en una cama de hospital para comprarle un pastel de mousse a su ex. Extendió la mano de golpe apartando la mía de la caja cuando volví a cogerla. El escozor me atravesó la piel. No lo toques, repitió. Por un instante mis ojos ardieron con lágrimas contenidas. Entonces sonreí débilmente firme. Tienes razón. No lo haré. Dios no quiera que arruiné tu regalo. Al fin y al cabo, no querría robarle la felicidad a la madre de otro niño, ¿verdad? Después de que se fue a trabajar, el apartamento parecía más vacío que nunca. Me senté a la mesa, mirando el pastel intacto. Mi estómago rugía, pero no podía comer. Pensé en cómo me había transformado para él. Había dejado de comer dulces por completo, de contar calorías, de saltarme comidas, todo para mantener mi figura estilizada, para evitar que se desviara. Sonreí cuando él apartó mis comidas favoritas, diciendo que me harían quedar descuidada. Dejé de usar los colores que me encantaban porque él decía que no me quedaban bien. Dejé de salir con amigos porque él decía que una buena esposa se quedaba en casa. Y sin embargo allí estaba, desviviéndose por una mujer que ni siquiera sabía abrir Excel, que se apoyaba en él con ojos de cierva y lágrimas de cocodrilo. ¿Para qué había sido todo aquello? Apreté los labios y solté una risa amarga. Si ya no me quería, ¿por qué me importaba si estaba gorda o delgada? ¿Si era refinada o vulgar? La respuesta me llegó como hielo en las venas. Me importaba porque creía que amarlo significaba salvarnos. Pero salvarnos me había costado. Y aún así no había sido suficiente. Esa noche, cuando regresó, yo seguía en la mesa. La caja permanecía intacta frente a mí como una acusación. Arqueó una ceja. ¿Sigues de mal humor? Lo miré con una voz afilada y un temple recién adquirido. ¿De mal humor? De mal humor es lo que hacen los niños. Me estoy dando cuenta de algo. Se aflojó la corbata, frunciendo el ceño. ¿Y qué se supone que significa eso? Que podría morirme de hambre, blanquearme, contorsionarme en cualquier forma que quisieras, y aún así la encontrarías más dulce. Aún la encontrarías más merecedora de un pastel de mousse. Se puso rígido con los ojos brillantes. Cuidado con lo que dices. ¿O qué? Me puse de pie con el cuerpo aún débil, pero la voz firme. ¿Me regañarás como a un empleado? ¿Me despedirás como despediste a tu propio asistente? ¿O tal vez me volverás a llamar dramático mientras me desangro? Su rostro se contrajo, la ira en aumento. Maddie. Lo interrumpí con un tono cortante y deliberado. ¿Sabes qué es lo más triste, Sam? No es que la ames. Ni siquiera es que me hayas abandonado. Es que has olvidado quién soy. No soy tu sombra. No soy tu criada. No soy un sustituto hasta que Lauren decida que te quiere. Soy tu esposa. Y me trataste como basura. El silencio se cernía entre nosotros, denso y pesado. Tenía las manos apretadas a los costados, la mandíbula apretada. Pero no dijo nada. Y en su silencio, escuché la verdad más fuerte que las palabras. Esa noche yacía en la cama mirando al techo, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas. Sam había vuelto a salir, probablemente con ella. El pastel había desaparecido del mostrador. Me dolía el cuerpo de vacío por el aborto, por el peso del amor perdido. Pero dentro de mí, algo más se agitaba. Una voz, tranquila pero firme, susurraba, este no es tu fin. Es su fin. Me giré de lado, presionando mi estómago una vez más.
Lo siento, mi amor, susurré, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por mis mejillas. Pero te prometo esto, tu madre nunca volverá a dejarse destrozar. Afuera el trueno resonaba suavemente, casi como un aplauso. El primer día que volví al trabajo después del accidente, la oficina ya no me parecía mía. Había pasado años en esos pasillos de cristal, forjando mi reputación, capacitando al personal y cerrando tratos mientras Sam hacía de la cara encantadora de Carter Enterprises. Había construido los cimientos ladrillo a ladrillo, sacrificio tras sacrificio. Sin embargo, esa mañana, cuando entré con mi mochila al hombro y una sonrisa educada en los labios, la gente me miró de otra manera. ¡Qué lástima! Simpatía. Evitación. Los susurros empezaron casi en cuanto pasé. Está pálida. Oí que estuvo en el hospital. No la mires fijamente. Se dará cuenta. ¿Crees que lo sabe? ¿Sabe qué? Apreté la mandíbula forzando mi expresión a ser neutral. Mis tacones resonaron con fuerza contra el suelo de mármol, como si pudiera ahogarlos. Más tarde en la sala de descanso encontré la respuesta. 2 jóvenes asistentes estaban junto a la máquina de café con voz baja pero urgente. ¿Puedes creer que el presidente Carter despidió a la asistente de la hermana Jian así como así? Sí. Xiaochen no era gran cosa, pero aún así era mejor que, ya sabes. La segunda chica soltó una risita. ¿Te refieres a la mujer que ni siquiera sabe usar Excel? Juro que no puede archivar un correo electrónico sin equivocarse. Ni siquiera pasó por una entrevista. Pero como es su primer amor, bueno. Primer amor o no, es una desvergüenza. La hermana Jian lleva 5 años casada con él y nunca ha presumido de nada. Pero esa mujer. Sus voces se apagaron al verme. Me quedé en la puerta con la taza de café colgando en la mano. Por un momento, nadie se movió. Entonces el más joven tartamudeó. Director Jones, no queríamos decir. Sonreí levemente aunque apreté la taza con más fuerza. No te preocupes. No estoy sordo. Y tienes razón. Es una descarada. Sus ojos se abrieron de par en par. No esperaban que lo reconociera tan directamente. Dejé la taza sobre la encimera con cuidado con un tono ligero pero cortante. La próxima vez mejor calla tus chismes. No por mí. Para ti. Después de todo, nunca se sabe qué trabajo aceptará después. Se sonrojaron, inclinando la cabeza. Salí antes de que pudieran ver el temblor en mis manos. Al mediodía lo vi con mis propios ojos. Lauren Miller. Estaba sentada en una estación de trabajo justo afuera de la oficina de Sam. Vestía seda color pastel con el cabello suavemente rizado sobre los hombros. Parecía completamente fuera de lugar entre los elegantes trajes y las líneas disciplinadas de Carter Enterprises. Y sin embargo nadie se atrevió a cuestionar su presencia. Al verme sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa burlona. Se levantó de su asiento y caminó hacia mí con fingida dulzura. Directora Jones. Ha vuelto. Su voz era suave y melosa. Todos estábamos muy preocupados por ti. Levanté una ceja. ¿Lo estabas? ¡Qué conmovedor! Dime, Lauren, ¿te preocupas por mí o por si Sam volverá a aparecer en tu escritorio? Sus ojos parpadearon, pero mantuvo su máscara de inocencia. Te equivocas. El señor Carter solo quiere lo mejor para la empresa. Me acerqué bajando la voz para que solo ella pudiera oír. ¿Y contratar a una mujer divorciada, con un hijo y sin cualificación es lo mejor para la empresa? ¡Qué estrategia tan audaz! Se sonrojó pero antes de que pudiera responder, la puerta de Sam se abrió. Maddie. Su voz era aguda, impaciente. ¿Qué haces aquí? Me volví hacia él con expresión fría. Me preguntaba cuándo esto se convirtió en una organización benéfica. Esa tarde hubo una reunión de departamento. Ejecutivos y directores llenaban la sala de juntas, con papeles esparcidos sobre la larga mesa de caoba. Me senté en mi asiento habitual al fondo con el bolígrafo en la mano y la mascarilla bien puesta. Sam presidía la sala, pasando los informes con la mirada. Pero era evidente que no estaba pensando en los números.
Fue ella. Lauren estaba sentada a su lado. No era una ejecutiva. No era directora. Ni siquiera becaria. Y sin embargo allí estaba, hojeando una carpeta con un puchero, como si sus opiniones importaran. Al centrarnos en el informe trimestral, hablé con claridad. Nuestras ganancias en el sector este han bajado un 12%. Necesitamos reevaluar los canales de distribución antes del próximo trimestre. Era una simple declaración de hechos. Había hecho cientos como esa antes. Pero antes de que Sam pudiera responder, Lauren ladeó la cabeza con voz aguda y etérea. No creo que los números lo sean todo. A veces los clientes solo quieren sinceridad. ¿No le parece, señor Carter? Sam le sonrió. Tienes razón. Casi me río. Raza. Ni siquiera sabe qué significan los números. La sala quedó en silencio. Decenas de miradas nos miraban nerviosamente. El rostro de Sam se ensombreció. Maddie, no seas grosera. Mi bolígrafo golpeó la mesa firme. Ser grosero es ignorar los hechos porque te gusta el sonido de una voz bonita. Se oyeron jadeos en la habitación. Los ojos de Lauren se llenaron de lágrimas al instante y su labio inferior temblaba. Yo solo intentaba ayudar. La expresión de Sam se suavizó al instante. No pasa nada, Lauren. No te lo tomes a pecho. Entonces su mirada se volvió hacia mí, fría y furiosa. Director Jones, si no puede controlar su temperamento, váyase. La humillación me quemaba las mejillas. Durante años llevé esta empresa a cuestas, trabajé hasta el cansancio, lo sacrifiqué todo, y ahora, delante de todos, él me había descartado por ella. Tragué el nudo en la garganta y forcé una sonrisa. Muy bien. Nos iremos. Pero cuando los números se desplomen, no esperen que la sinceridad pague las cuentas. Dicho esto, recogí mis papeles y me puse de pie, cada paso deliberado. De vuelta en mi escritorio, me siguieron susurros. Miradas de lástima. Sonrisas compasivas. Los ignoré a todos y me concentré en la pantalla que tenía delante. La puerta de la oficina de Sam se abrió. Su voz, baja y tranquilizadora, llegó hasta mí. No llores, Lauren. No tienes la culpa. Hay gente que simplemente no sabe apreciar la sinceridad. Apreté el puño. Esas fueron mis palabras una vez. Mis esfuerzos. Mis sacrificios. Ahora era. Algunas personas. Esa noche, mientras la oficina se vaciaba, Sam se dirigió a mi escritorio. Su expresión era indescifrable, pero su tono era cortante. Tenemos que hablar. Me recosté en la silla, cruzándome de brazos. ¿Sobre qué? De cómo tu primer amor no sabe sobresalir. O de cómo la sinceridad no nos libra de la bancarrota. Apretó la mandíbula. Me avergonzaste delante de toda la junta. Me reí, bajo y fuerte. No, Sam. Te avergonzaste al poner a tu amante en la sala de juntas y esperar que aplaudiera su brillantez. Me dio un golpe en el escritorio. Ya basta. Me acerqué lo suficiente para sostener su mirada de frente. Mi voz era tranquila, pero cargada de veneno. ¿Sabes cuál es la verdadera vergüenza? Que una vez creí que merecías mi lealtad. Que una vez pensé que valía la pena sangrar por ti. Resulta que solo vales pastel de mousse y aplausos compasivos. Su rostro se contrajo, pero no le di la oportunidad de responder. Agarré mi bolso, me lo colgué al hombro y pasé junto a él. Al pasar junto al escritorio de Lauren, me detuve y me incliné lo justo para que me oyera. Felicidades. Tienes su compasión. Pero la compasión no dura. Y cuando te ataque, recuerda que la sinceridad tampoco te salvará. Sus ojos se abrieron de par en par, sus labios se separaron en shock, pero me enderecé y me alejé sin mirar atrás. De camino a casa compré un trozo de pastel de mousse. No por nostalgia. No por su dulzura. Sino como recordatorio. Mientras lo saboreaba lentamente en el coche, me di cuenta de algo. El pastel era solo azúcar y crema. El dulzor era mío para disfrutarlo, no suyo para darlo o quitárselo.
Y por primera vez, la amargura de mi corazón empezó a transformarse en algo más. Determinación. Porque si él podía humillarme en público, yo podía destruirlo de maneras que jamás imaginaría. El restaurante estaba demasiado caluroso, lleno del murmullo de hombres de negocios intentando impresionarse. El humo del cigarrillo se aferraba al techo como una niebla y los vasos tintineaban con una risa forzada. Empujé la puerta del trastero privado y me detuve. Allí estaba. Sam Carter. Mi esposo, mi traidor. Sentado con la corbata desabrochada, el brazo apoyado perezosamente en el respaldo del sofá de cuero. Un vaso de whisky colgaba de su mano. Su mirada antes penetrante ahora estaba nublada, suavizada por el alcohol y por la mujer sentada en su regazo. Lauren Miller. Sus suaves risitas flotaban en el aire mientras se apretaba contra él fingiendo timidez, pero sin alejarse. Sam, susurró rozando su oído con los labios, ya has bebido suficiente. La sonrisa de Sam era perezosa, su tono indulgente. Entonces deténme. Un beso y dejaré el vaso. Se sonrojó teatralmente cubriéndose la cara con sus delicados dedos. Eres terrible. Se rió y por un instante el sonido me atravesó como el filo de un cristal. Esa risa solía ser mía. Yo solía ser la razón, pero ya no. Entré. La puerta se cerró con un clic tras mí. Sam levantó la cabeza bruscamente y su sonrisa desapareció. Lauren se quedó rígida contra él. Maddie. Sam arrastraba las palabras, frunciendo aún más el ceño. ¿Qué haces aquí? Caminé con calma, haciendo resonar los tacones contra el suelo, y coloqué un sobregrueso en la mesa baja frente a él. Un pequeño proyecto para la empresa, dije con suavidad. Solo necesita tu firma. Lauren parpadeó con la confusión reflejada en su rostro. Directora Jones, ¿de verdad es este el lugar para llevar el trabajo? Le sonreí cortante, dulce y venenosa. No te preocupes. Ya eres una figura fija en esta compañía. Creí que merecías presenciar algo importante. Sus mejillas se sonrojaron. Sam frunció aún más el ceño. Deja de ser sarcástico. ¿Qué pasa, Maddie? Ladeé la cabeza con voz suave. ¿Por qué no lo lees? ¿O los contratos solo son interesantes cuando involucran el salario de Lauren? El golpe dio en el blanco. Sam apretó la mandíbula. Con una maldición murmurada, agarró el documento y lo hojeó. Tenía la vista demasiado nublada por el alcohol, demasiado impaciente como para fijarse en la portada. Lauren se inclinó, su perfume impregnaba el aire. Sam, quizá deberías mirarlo mañana. Pero Sam ya me había quitado el bolígrafo de la mano. Nunca dejas pasar nada, ¿verdad, Maddie? Su firma se extendía por el papel con trazos gruesos. ¿Contento ahora? Mis labios se curvaron en una pequeña sonrisa de satisfacción. Eufórico. Me devolvió los papeles, molesto. Ahora vete. Deja de arruinarme la noche. Guardé el acuerdo de divorcio firmado en el sobre y lo guardé cuidadosamente bajo el brazo. Claro que no querría interrumpir tu baile erótico. Lauren jadeó suavemente. Director Jones. Me acerqué más mirándola fijamente. No te escandalices, cariño. Todo el mundo sabe lo que buscas. Solo reza para que no te descarte como me descartó a mí. Abrió la boca, pero no le salieron palabras. Sam golpeó su vaso contra la mesa. Madeline. Me enderecé, alisándome la blusa. Mi voz era tranquila, casi dulce, pero cada palabra era como un cuchillo. Me lo agradecerás algún día, Sam. Quizás cuando se te pase el alcohol. Quizás cuando te des cuenta de lo que firmaste. Giré sobre mis talones y caminé hacia la puerta. Detrás de mí sentía su mirada penetrante clavada en mi espalda. No me esperes despierta, dije con suavidad, con la mano en el pomo de la puerta. Sé que te mantendrá entretenido. Y luego me fui cerrando la puerta definitivamente tras de mí. Las luces de la ciudad se difuminaban por la ventana mientras el taxi avanzaba por el centro. Apreté el sobre con fuerza contra mi pecho, sintiendo en mi interior el leve peso de la libertad.
Durante años lo había entregado todo, mi juventud, mi salud, mi vientre, a un hombre que había elegido a otra mujer una y otra vez. Esta noche había cedido su último derecho sobre mí. Y lo mejor. Ni siquiera lo sabía todavía. Casi me reí. Por primera vez en años, no era amargo. El apartamento estaba en silencio cuando regresé. Me serví un vaso de agua y me senté junto a la ventana, observando cómo las gotas de lluvia se dispersaban bajo las farolas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi abogado. Recibí el documento firmado. Procederemos de inmediato. Bien hecho. Bien hecho. 2 palabras sencillas, pero que me llenaron de algo que no había sentido en años. Control. Me recosté en la silla, exhalando lentamente. Durante tanto tiempo Sam había sido el centro de mi mundo. Pero esta noche me di cuenta de que él no era mi mundo. Era solo una jaula en la que había elegido vivir. Y ahora tenía la llave. Mientras tanto, de vuelta en el restaurante, podía imaginar la escena sin necesidad de estar allí. Sam, borracho e irritado, probablemente sirviéndose otra copa. Lauren, aferrada a él como la hiedra a un muro de ruido, susurrándole palabras dulces. Y sobre la mesa el tenue fantasma de su firma, atándolo a lo que creía poder controlar. Divorcio. Más tarde salí al balcón, teléfono en mano. El aire nocturno era fresco y puro, disipando el olor a traición. Llamé a mi madre. Maddie. Su cálida voz se filtró por la línea. Te levantaste tarde. Sonreí levemente. Solo quería decirte que ya terminé, mamá. Sam. Con todo. Silencio. Luego un suave suspiro de alivio. Estaba esperando el día en que dijeras eso. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero esta vez eran ligeras, no pesadas. Pensé que te decepcionarías. ¿Decepcionada? Cariño, ¿qué me decepcionaría que eligieras la felicidad? Un matrimonio que te roba la dignidad no es matrimonio. Se me hizo un nudo en la garganta. Perdí tanto, mamá. El bebé. Su voz tembló. Sí. Pero aún te tienes a ti mismo. Y eso es lo más importante. Cerré los ojos, dejando que el aire de la noche se llevara los últimos restos de desesperación. Entonces lucharé por mí mismo, susurré. Sam se despertó aturdido con la cabeza palpitante. Entró a trompicones en la sala, con Lauren preparándole café en la camisa. Ella sonrió dulcemente. Buenos días. Se frotó los ojos, molesto. ¿Qué quería Maddie ayer? Papeleo aburrido, Lauren se encogió de hombros. Vaya, no te preocupes por ella. Ya cambiará de opinión. Sam sonrió levemente, arrogante como siempre. Siempre lo hace. Si tan solo él lo supiera. Por la mañana, ya había preparado los siguientes pasos con mi abogado. La división de bienes comparte el anuncio público. Sam pensó que lo de anoche había sido una humillación. Que me fui furioso, listo para enfurruñarme. Pero no estaba enfurruñado. Estaba planeando. Y pronto aprendería de lo que era capaz. Porque a diferencia de Lauren, no necesitaba aferrarme a un hombre para sobrevivir. A diferencia de Sam, no necesitaba destruir a otros para triunfar. Lo había ayudado a crecer una vez. Podría derribarlo con la misma facilidad. El acuerdo de divorcio firmado fue solo el principio. La mañana empezó con caos. Para cuando llegué a la sede de Carter Enterprises, los rumores corrían por los pasillos a toda velocidad. Los teléfonos no paraban de sonar, y la asistente de recepción parecía estar al borde de las lágrimas. Algo andaba mal. Muy mal. Caminé por los pasillos, con los talones clavados en el suelo de mármol. En cuanto la gente me vio, de repente les fascinaron las paredes y se giraron para susurrar mientras tomaban café. Ni siquiera necesité preguntar. La energía del edificio me lo dijo todo. Había ocurrido un desastre. Y ya tenía una buena idea de quién estaba detrás. Descubrí los detalles en la sala de descanso. 2 empleados subalternos susurraban con urgencia. ¿Lo oyeron?
El señor Jian, nuestro mayor socio del proyecto, salió furioso esta mañana. Lo sé. Al parecer, Lauren lo reprendió en la recepción. Pensó que no era nadie por su ropa de civil, y le dijo que se fuera. Dios mío, incluso lo insultó. Lo llamó patán. ¿Puedes creerlo? Lo peor es que lo hizo delante del presidente Carter. Y ni siquiera la detuvo. Mis labios se curvaron. Por supuesto. Lauren, con su arrogancia y su delirio de intocable, finalmente había cometido un error. Y Sam, cegado por ella, lo había permitido. Di un sorbo a mi café, dejando que el amargo sabor me recorriera la lengua como una victoria. Bueno, lo dije lo suficientemente alto para que me oyeran. Al menos es constante. Es igual de incompetente en los negocios que en el maquillaje. Lástima que el señor Jian no sea de los que perdonan la estupidez. La sala quedó en silencio. Los asistentes se quedaron paralizados, mirándose nerviosamente. Sonreí con dulzura. ¿Qué? No te sorprendas tanto. Tú también lo estabas pensando. Y luego me fui, dejándolos ahogarse en su propia risa. Para cuando llegué a la planta ejecutiva, Sam caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Llevaba la corbata suelta y la frente empapada de sudor. Lauren estaba de pie junto a él, con los ojos grandes llenos de lágrimas de cocodrilo. Sam no lo sabía. Parecía un don nadie. ¿Cómo iba a adivinar que era el señor Jian? Gimió. Sam se frotó la sien con voz aguda. Nos costaste millones, Lauren. ¿Entiendes? Millones. Ella se estremeció, y las lágrimas brotaron dramáticamente. No fue mi intención. Fue entonces cuando me notó. Levantó la cabeza de golpe con un destello de alivio en sus ojos. Pero el orgullo lo apagó rápidamente. Maddie, dijo con firmeza, tenemos un problema. Arqueé una ceja y me crucé de brazos. ¿Nosotros? ¿O tú? Apretó la mandíbula. No es momento para juegos. El señor Jian amenaza con retirarse de la sociedad. Si eso sucede, la empresa podría quebrar. Siempre has tenido un don con él. Ven conmigo y arregla esto. Lauren se quedó boquiabierta. Sam, ¿cómo puedes pedírselo? Dije que lo sentía. La miré con una sonrisa empalagosa. Cariño, un perdón no arregla un contrato fracasado. Quizás deberías ir a practicar Excel. Su rostro se puso rojo como un tomate. Sam me miró fijamente. Madeline. Lo interrumpí. Me iré. Pero no por ti. Por la empresa. No voy a desperdiciar años de mi trabajo porque tu nueva asistente crea que los insultos son una estrategia comercial. Y dicho esto, pasé junto a ellos, con el sonido de mis tacones resonando como los tambores de guerra de mi propio triunfo. El señor Jian estaba sentado en su oficina, tomando té tranquilamente cuando entré. Al verme, su rostro severo se suavizó. Director Jones, dijo con cariño. Esperaba que fuera usted. Incliné la cabeza. Señor Jian, vine a disculparme en nombre de Carter Enterprises. Lamentamos profundamente el insulto que recibiste hoy. Sus ojos brillaron con conocimiento de causa. No fue la empresa la que me insultó. Era esa mujer que tu marido insiste en llevar a todas partes. Sonreí levemente. Entonces déjame aclararlo. Lauren Miller no representa a Carter Enterprises. Y, desde luego, no me representa a mí. El señor Jian rió entre dientes, acariciándose la barba. Eso es lo que me gusta de ti, Maddie. Eres directa. A diferencia de tu marido. Se inclinó hacia adelante. Dime, ¿eres tú la verdaderamente detrás de esta empresa? Siempre lo sospeché. Sostuve su mirada sin pestañear. Construí esta empresa con mi sangre y sudor, señor Jian. Sam puso la cara. Yo puse la fuerza. Me observó un buen rato y asintió. Te creo. Por tu bien, le daré otra oportunidad a esta alianza. Sentí un gran alivio, pero mantuve la calma. Gracias, señor Jian. No se arrepentirá.
Cuando regresé, Sam prácticamente se abalanzó sobre mí. Bueno, ¿qué pasó? Dejé mi bolso con calma. Ya está. El señor Jian accedió a continuar. Exhaló aliviado con los hombros hundidos. Dios mío, Maddie, nos salvaste. Nosotros no, interrumpí bruscamente. Te salvé. Y que quede claro, no fue por ti. Era para mí. Mis acciones están inmovilizadas en esta empresa, y que me aspen si dejo que la estupidez de tu amante me cueste mi inversión. Se le puso pálido. ¿Tus acciones? Sonreí lenta y maliciosamente. Ah, ¿no lo sabías? Mientras estabas ocupado quejándote y cenando, yo compraba en silencio. Tengo más acciones de esta empresa de las que crees. Lauren jadeó. No puedes. Me giré hacia ella, entrecerrando los ojos. ¿No puedes? Cariño, ya lo hice. Dio un paso atrás, con los labios temblorosos. Sam apretó los puños a los costados. ¿Lo planeaste?, acusó en voz baja. No, Sam, dije con frialdad. Lo planeaste el día que trajiste a tu pequeño amor del instituto a mi empresa. Me subestimaste y ese siempre ha sido tu mayor defecto. Más tarde esa noche vibró mi teléfono. Un mensaje del señor Jian. Madeline, te portaste con gracia hoy. Siempre supe que eras el verdadero cerebro detrás de Carter Enterprises. El chico tiene suerte de tenerte. Qué lástima que no se dé cuenta. Me quedé mirando el mensaje un buen rato y luego le respondí. No tendrá suerte por mucho tiempo. Sentada en mi oficina, con las luces de la ciudad brillando tras los ventanales, comprendí algo profundo. Durante años creí que mi valor estaba ligado a Sam. Que sin él, solo era otra mujer aferrada al apellido de su esposo. Pero hoy resultó lo contrario. Yo era la razón de la supervivencia de la empresa. Yo era en quien la gente confiaba. Yo era el poder que Sam había estado absorbiendo todos estos años. Y ahora que lo veía claro, no iba a dejar que me usara más. De hoy en adelante Samuel Carter no sería mi ancla. Era mi lastre y estaba lista para despedirme de él. Mientras recogía mis cosas para irme, Sam irrumpió en mi oficina. Su rostro estaba pálido, desesperado. Maddie, escucha. Sé que he cometido errores, pero hoy demostré que juntos somos más fuertes. Tú y yo, uno al lado del otro, podemos. Me reí. Fuerte y agudo. ¿Juntos somos más fuertes? No te hagas ilusiones. Lo único que has demostrado es que no te necesito para nada. Su rostro se ensombreció. Eres mi esposa. No por mucho más tiempo. Apretó los puños. No puedes bromear. Pasé junto a él rozándole el hombro ligeramente con el mío. Mi voz se redujo a un susurro cargado de veneno. Mírame. Y con eso lo dejé parado en la oscura oficina, ahogado en la comprensión de que la mujer que había dado por sentado ahora era quien manejaba todos los hilos. El apartamento estaba en penumbra cuando entré. Había trabajado hasta tarde evitando a Sam deliberadamente. Esperaba que estuviera con Lauren como siempre, pero en cambio estaba allí, sentado en el sofá a oscuras, con la corbata desabrochada y los ojos inyectados en sangre. Maddie, dijo en voz baja, como si hubiera estado esperando. Me detuve y me quité los tacones. ¿No deberías estar en casa de Lauren? ¿O por fin se dio cuenta de que Excel no es una marca de cosméticos y te mandó a casa? Apretó la mandíbula, pero no picó el anzuelo. ¿Podemos hablar? Me reí suavemente. ¿Ahora quieres hablar? Después de años de silencio. Me dejaste en la tormenta mientras sangraba. Sus hombros se encogieron. Estaba equivocado. En todo. Me crucé de brazos. Eso es quedarse corto. Él se quedó pasándose una mano por el pelo. Escucha, Lauren, ella no es nada. Solo una distracción. Tú fuiste quien construyó esta empresa conmigo. Eres a quien necesito. Incliné la cabeza y mis labios se curvaron. Qué gracioso. Porque la semana pasada, no podías pasar ni 10 minutos sin salir corriendo a secarle las lágrimas.
Pero ahora que casi arruina un negocio multimillonario, de repente vuelvo a ser útil. ¡Qué conveniente! Maddie. No. Levanté una mano con los ojos brillantes. No digas mi nombre como si significara algo. Perdiste ese privilegio la noche que yo perdí. Su rostro palideció. ¿Qué? Sonreí fríamente. Nada. Mientras se acercaba un paso más, la desesperación se filtraba en su voz. Maddie, por favor. Dejemos de pelear. Podemos hacer que esto funcione de nuevo. Pero antes de que pudiera hablar, su teléfono vibró. Respondió sin dudarlo. Sam. La voz de Lauren chilló por la línea, presa del pánico. Yo iba en coche con Luna y hubo un accidente. Me duele, Sam, estoy sangrando. Ven rápido, por favor. Sam palideció. Lauren, ¿dónde estás? Enseguida voy. Y así sin más, agarró sus llaves y salió corriendo hacia la puerta. Me quedé paralizada, observándolo. Cuando yacía destrozada en el suelo con el vestido empapado de sangre, ni siquiera me había mirado. Pero por ella. Por Lauren. Quemaría goma para llegar a su lado. Le susurré a su espalda que se alejaba, con la voz destilando ácido. Sam, no tropieces con los pedazos de mi vida que ya destrozaste. La puerta se cerró de golpe. Horas después, Sam paseaba afuera de la sala de Lauren. Yacía dentro pálida, pero aún radiante en su fragilidad. Luna estaba sentada junto a su cama, con lágrimas en el rostro. Sam los consoló con ternura, acariciando el cabello de Luna y susurrándoles promesas. Papá está aquí. No tengan miedo. Las mismas palabras que nunca me dijo. Cuando por fin salió a tomar aire, un médico de mediana edad se le acercó. Señor Carter. Sam parpadeó. Sí. ¿Qué pasa? El doctor se ajustó las gafas. Disculpe, pero... Lo reconozco. Eres el esposo de Madeline Jones, ¿verdad? Sam se puso rígido. Es marido, corrigió automáticamente y luego titubeó. ¿Por qué? El médico frunció el ceño. ¿No ha vuelto para revisiones de seguimiento desde su accidente? Sam frunció el ceño. ¿De qué hablas? ¿Del accidente de coche? Tenía heridas leves. La mirada del médico se agudizó. ¿Lesiones leves? Señor Carter, su esposa sufrió un aborto espontáneo. Tenía 3 meses de embarazo cuando ingresó. El traumatismo fue grave. El niño ya estaba formado. Sin la atención adecuada, su fertilidad podría verse afectada permanentemente. El mundo de Sam se tambaleó. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Las palabras del médico lo impactaron como un rayo. Perdió a tu bebé. Y si no se cuida, quizá nunca pueda tener otro. A Sam casi se le doblaron las rodillas. Agarró el brazo del doctor con los ojos inyectados en sangre. Mientes. No lo sabía. Nadie me lo dijo. El doctor se apartó sobresaltado. ¿No te lo contó? ¿Quieres decir que nunca lo supiste? Sam se tambaleó hacia atrás, jadeando. Los recuerdos lo asaltaron. El rostro pálido de Maddie. Sus manos temblorosas. Su susurro, perdí a nuestro hijo. Y su respuesta, deja de exagerar. Había matado a su propia hija por negligencia. Sam se tambaleó por el pasillo vacío, agarrándose a la pared como un hombre que se ahoga. La recordó yaciendo ensangrentada y cómo se había girado para proteger los ojos de Luna en lugar de salvar a su esposa. La recordaba pidiendo medicinas y cómo él había roto el cuenco con sus propias manos. Recordaba haberla llamado dramática, patética y débil. Y mientras tanto, ella llevaba en su vientre a su hijo. Su hijo. La culpa lo golpeó como un maremoto, arrastrándolo hacia abajo. Se desplomó en el suelo, hundiendo la cara entre las manos. Por primera vez en años, Samuel Carter lloró. Mientras Sam se desmoronaba, yo estaba en casa, tomando té junto a la ventana. Las luces de la ciudad brillaban doradas. Mi reflejo en el cristal me devolvió la mirada, cansado sí, pero lúcido, vivo,
libre. La mujer que había sido, la esposa ingenua que esperaba retazos de cariño, se había ido. En su lugar, había alguien nuevo. Alguien que ya no temblaba ante los truenos, que ya no suplicaba amor. Pensé en Sam junto a la cama de Lauren, susurrando palabras que una vez me pertenecieron. Y por primera vez el pensamiento no me dolió. Me sentí vacío. Porque finalmente entendí. Su dulzura nunca fue mía, para empezar. Y ya no lo necesitaba. Era casi medianoche cuando Sam entró al apartamento a trompicones. Tenía los ojos hinchados y la ropa arrugada. Maddie dijo con voz entrecortada. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Sobre el bebé? Lo miré fríamente. ¿Te habría importado? Su rostro se arrugó. Por supuesto que sí. Basta. Mantuve mi tono firme como el cristal. La noche que perdí mi embarazo estaba en la carretera, sangrando, pidiendo ayuda. ¿Y qué hiciste, Sam? Me dijiste que dejara de actuar. Luego corriste hacia tu querida Lauren. Se tambaleó como si cada palabra fuera un golpe físico. Di un paso más cerca, mi mirada fija en la suya. Mataste a nuestro hijo. No con tus manos, sino con tu descuido. Con tu indiferencia. Ya no puedes llorar. No puedes fingir que te importa. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Maddie, por favor. Lo siento. Lo arreglaré. Me reí con un sonido quebradizo. No puedes hacer que un cadáver respire, Sam. Ni un hijo, ni un matrimonio. Me agarró desesperadamente, pero retrocedí. No me toques. De ahora en adelante somos desconocidos. Al pasar junto a él hacia mi habitación, me sentí extrañamente ligero. Detrás de mí los sollozos entrecortados de Sam resonaban en el apartamento vacío. Antes, ese sonido me habría destrozado. Ahora era solo ruido. Por primera vez, estaba realmente despierto. El silencio de la libertad es más fuerte que cualquier tormenta. Durante una semana después de la revelación del hospital, bloqueé a Sam en todos los canales. Llamadas, mensajes, correos. Lo intentó. Lo intentó. Docenas de llamadas perdidas. Mensajes de voz patéticos. Disculpas a medias. Pero no escuché. Cuando vibró mi teléfono, sonreí al oír el número del abogado. La audiencia está fijada. La semana que viene. Traigan los documentos firmados. Él lo está impugnando, pero tenemos pruebas suficientes para seguir adelante. Bien, dije con frialdad. Es hora de acabar con este circo. La sala olía ligeramente a madera vieja y sudor. Los periodistas merodeaban afuera como buitres sedientos de sangre. Sam ya estaba allí cuando entré, flanqueado por sus abogados. Llevaba el traje arrugado y los ojos hundidos. Pero aún conservaba la arrogancia de quien creía que el mundo giraba a su alrededor. Al verme se levantó de golpe. Maddie. Su voz se quebró en la habitación silenciosa. Por favor. No tenemos que hacer esto aquí. Hice una pausa arqueando una ceja. ¿Qué pasa, Sam? Temo que el mundo vea lo que realmente eres. El juez entró golpeando la madera con el mazo. El tribunal ya está en sesión. Nos sentamos. Mi abogado presentó el caso con fluidez. El acuerdo de divorcio firmado, las pruebas de la infidelidad, mi historial médico del aborto espontáneo. Sam se retorcía en su asiento, apretando la mandíbula con más fuerza con cada palabra. Cuando le llegó el turno, su abogado intentó inventarle una historia sobre un marido incomprendido. Pero se desmoronó ante la precisión de mi abogado. Finalmente el juez se volvió hacia Sam. ¿Impugnas el divorcio? Sam se puso de pie de golpe. Sí. Sí. Esto es una locura. Es mi esposa. No puede dejarme. Me recosté cruzando las piernas con la voz destilando veneno meloso. Corrección, su señoría. Yo era su esposa. Lleva años casado con Lauren Miller en todos los sentidos. La sala del tribunal rió entre dientes. El juez golpeó el mazo para pedir orden.
El rostro de Sam se sonrojó. Respecto a la división de bienes, el juez continuó. El acuerdo propuesto deja a la señora Jones con los bienes conyugales, los activos líquidos y sus acciones personales en Carter Enterprises. El señor Carter conserva su parte de las acciones de la compañía. Sam sonrió con sorna, con un destello de alivio en los ojos. ¿Ves? La empresa es mía. Que se quede con sus casas y joyas. Yo la reconstruiré. Incliné la cabeza, y mis labios se curvaron en una sonrisa lenta y devastadora. Ay, Sam, deberías leer la letra pequeña. Se quedó paralizado. ¿Qué? Mi abogado me acercó una carpeta gruesa. Su señoría, prueba de que la señora Jones ha ido adquiriendo acciones de forma constante, tanto a su nombre como mediante sociedades sin voto. Desde el último trimestre posee una participación mayoritaria del 51%. Se oyeron jadeos por toda la sala. Sam giró la cabeza hacia mí, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. ¿Qué? Se le quebró la voz. ¿Compraste mi empresa sin que yo me lo pidiera? Golpeé la mesa con el bolígrafo, disfrutando cada segundo. Corrección otra vez, Sam. Nuestra empresa. Yo lo construí, ¿recuerdas? Solo eras la cara. Ahora la máscara se ha caído. Se tambaleó agarrándose a la mesa como si le hubieran arrancado el suelo. El juez carraspeó. Dada esta revelación y el historial de mala conducta del señor Carter, el tribunal falla a favor de la señora Jones. Se concede el divorcio. Acuerdo aprobado. Cayó el mazo. Así, sin más, quedó hecho. No, rugió Sam, dando un puñetazo en la mesa. Esto no está pasando. Llevamos 7 años juntos, Maddie. 7 años. No puedes tirarlos a la basura. Me levanté con calma, recogiendo mis papeles. 7 años de qué, Sam. Mentiras. Traición. Viéndome sangrar en el suelo mientras corrías a la cama de tu exnovia. Su rostro se contrajo, las venas se le hincharon en el cuello. Dije que lo sentía. Me acerqué bajando la voz para que solo él pudiera oírme. Perdón no resucita a los niños. Perdón no borra la humillación. Perdón no recupera mi dignidad. Sus labios temblaron. Maddie, por favor. No hagas esto. No me dejes. Incliné la cabeza con una voz dulce como el azúcar. Sam, no te dejé. Me perdiste la noche que la elegiste. Me agarró del brazo desesperadamente. Retrocedí justo fuera de su alcance y sonreí fríamente. No me toques. Ya no te pertenezco. Al salir de la sala, los flashes de las cámaras de los periodistas estallaron como fuegos artificiales. Me pusieron micrófonos en la cara. Señora Jones, ¿tiene algún comentario sobre el fallo de hoy? ¿Asumirá el control de Carter Enterprises ahora que tiene el control de las acciones? ¿Qué mensaje tiene para las mujeres en matrimonios tóxicos? Me detuve levantando la barbilla. Sí, dije con claridad, mi voz se oyó por encima del caos. Mi mensaje es simple, nunca ruegues por un amor que debería ser gratuito. Y nunca dejes que un hombre te convenza de que tu valor reside en su sombra. Si te traiciona, asciende más alto. Esa es la venganza más dulce. La multitud estalló. Detrás de mí Sam salió a trompicones del juzgado, intentando abrirse paso entre los periodistas. Su voz se quebró desesperada, ahogada por el ruido. Maddie. Maddie, espera. Podemos arreglar esto. Por favor. Ni siquiera me di la vuelta. Me deslicé dentro del coche que me esperaba, la puerta se cerró con un clic satisfactorio. Mientras el coche arrancaba, finalmente exhalé. El juzgado se encogió tras mí en el espejo retrovisor, junto con el hombre que una vez fue mi mundo entero. Ya no era nada. Una lección. Una advertencia. Un fantasma. Toqué los papeles del divorcio que descansaban sobre mi regazo, la tinta de su firma reticente aún estaba fresca. Se acabó. Por fin, irrevocablemente. Y por primera vez en años me sentí ingrávida.
De vuelta en las escaleras del juzgado, Sam se desplomó en el suelo, ignorando los gritos de los periodistas. No puede. No puede dejarme, murmuró con la voz entrecortada. 7 años. Ella lo prometió. Lauren intentó acercarse, pero él la apartó con violencia, con los ojos rojos y desorbitados. Cállate. Es tu culpa. Si no fuera por ti, no se habría ido. Lauren jadeó, las lágrimas se le derramaron, pero Sam ya no la veía. Solo me veía a mí, escabulléndome entre sus dedos para siempre. Esa noche, mientras estaba en mi ático con las luces de la ciudad brillando como diamantes abajo, mi teléfono vibró con otro mensaje de Sam. Lo abrí y leí las palabras desesperadas y sonreí levemente. Maddie, por favor. No puedo vivir sin ti. Tecleé despacio, saboreando cada pulsación. Luego muere con tus mentiras. Estoy viviendo sin ti perfectamente. Y pulsé enviar. Las noticias corrieron como la pólvora en nuestra ciudad, sobre todo cuando olían a escándalo. A los pocos días de la sentencia de divorcio, todas las revistas de negocios, blogs de chismes y canales de finanzas publicaron el mismo titular. Madeline Jones adquiere las acciones de control de Carter Enterprises. Samuel Carter dejó la empresa el fin de semana. Los precios de las acciones cayeron. Los inversores murmuraban. Los empleados empezaron a trasladar su lealtad a donde realmente estaba el poder. A mí. Sam luchaba por mantener las apariencias, apareciendo con trajes a medida y forzando sonrisas en las reuniones de la junta directiva. Pero la verdad se filtró. Los clientes desconfiaban. Los socios se retractaron. Y entonces llegó el escándalo que destrozó la delgada máscara que le quedaba. Era martes por la mañana cuando el primer vídeo se hizo viral. Afuera de Carter Enterprises, Lauren Miller estaba de rodillas, agarrando la pierna de Sam, con el rímel manchado de lágrimas. Sam. No puedes abandonarme. Estoy embarazada de tu hijo. Los transeúntes filmaron la escena, con voces burlonas. ¿No se divorció la semana pasada? ¿Ya está embarazada? No hay vergüenza. El clásico desastre del primer amor. Sam se liberó la pierna de un tirón, con la furia desfigurando su rostro. ¿Embarazada? Pues aborta. Su voz era cruel, rebosaba veneno. ¿Crees que eres digno de llevar a mi hijo? Sigue soñando. La multitud se quedó sin aliento. Lauren se desplomó agarrándose el estómago y sollozando. Sam regresó furioso al edificio, ignorando el caos que se avecinaba. Al anochecer, los titulares gritaban. El director ejecutivo Samuel Carter rechaza públicamente a su amante embarazada. Los inversores entran en pánico. Fue el último clavo en su ataúd. En cuestión de semanas, las acciones de la compañía se desplomaron. Se rescindieron los contratos. Los bancos exigieron el pago de las deudas. Sam empezó a cometer errores. Archivaba acuerdos incorrectamente, faltaba a reuniones, tomaba decisiones desesperadas e irracionales. Corrieron rumores de que bebía mucho, les gritaba a los empleados e incluso alucinaba en su oficina. Cuando la quiebra se avecinaba, Carter Enterprises era solo una sombra del imperio que una vez fue. Y yo ya iba 3 pasos por delante. Había sido paciente esperando el momento oportuno, adquiriendo acciones discretamente. Ahora ataqué abiertamente. Compré filiales en crisis, adquirí nuevas empresas y fusioné compañías que la imprudencia de Sam había descuidado. En un año, no solo era estable. Estaba prosperando. Las revistas de negocios ahora tenían nuevos titulares. De esposa traicionada a reina de la industria, Madeline Jones reina suprema. Los leí con silenciosa satisfacción mientras tomaba mi café de la mañana. No porque necesitara su validación, sino porque confirmaban lo que ya sabía. Ya no era una víctima. Yo era la tormenta. La noticia de la caída de Sam me llegó fragmentada. Despidió a la mitad del personal. Lo vieron gritando en el vestíbulo, hablando solo. Apareció borracho en la boda de un socio, rogando por inversores. Cada informe pintaba la imagen de un hombre deshaciéndose de hilo a hilo, mientras el mundo observaba y reía. No sentí ninguna compasión.
Se rió cuando lloré. Se dio la vuelta cuando sangré. Ahora el mundo le daba la espalda. 2 años después, tras una cena de negocios tardía en un hotel de 5 estrellas, salí a disfrutar del aire nocturno, con mi chofer esperando junto a la acera. Mis tacones resonaron contra la piedra mientras me ajustaba el pañuelo de seda sobre los hombros. Fue entonces cuando lo vi. Una figura encorvada en las sombras cerca de la entrada. La ropa estaba hecha jirones, el pelo despeinado y la barba incipiente le cubría la mandíbula. Agarraba un vaso de papel, pidiendo monedas a desconocidos que fingían no verlo. Cuando la luz del hotel iluminó su rostro, me quedé paralizada. Sam Carter. El hombre que una vez gobernaba las salas de juntas con arrogancia, ahora temblaba como un perro callejero, con los ojos vidriosos por la desesperación. Levantó la vista y al reconocerme, algo brilló. Vergüenza, añoranza, desesperación. Matty. Su voz se quebró, ronca, irreconocible. Se puso de pie tambaleándose y me tendió una mano temblorosa. Matty, por favor. Soy yo. No te vayas. No me dejes así. Un guardia de seguridad se adelantó de inmediato, bloqueándolo. Señorita Jones, no se preocupe. Ha estado merodeando por aquí, causando problemas. Lo sacaremos. Sam empujó débilmente al guardia, con la mirada fija en mí. Por favor, solo una oportunidad. Puedo cambiar. Estaré mejor. No, no te alejes. Lo miré fijamente con el corazón en silencio. Antes, esas palabras me habrían destrozado. Ahora no significaban nada. Incliné la cabeza y mis labios se curvaron en una leve sonrisa. Sam, ya me perdiste hace mucho. Esta noche solo pierdes la última ilusión que te quedaba. Su rostro se arrugó. Matty. Me di la vuelta y subí a mi coche. La puerta se cerró suavemente amortiguando sus gritos. A través del cristal tintado, lo vi caer al suelo, sollozando, el poderoso Samuel Carter reducido a cenizas. El conductor arrancó y, mientras el coche se deslizaba por la avenida, me recosté en el asiento. Las luces de la ciudad se difuminaron en destellos dorados y, por primera vez en años, me sentí completamente libre. Sam no era más que un capítulo de un libro que había terminado. Ante mí se extendía una nueva historia, una que escribiría para mí mismo sin disculpas ni concesiones. A la mañana siguiente la luz del sol entraba a raudales por las ventanas de mi oficina mientras firmaba un nuevo contrato que expandiría mi empresa a nivel mundial. Sonreí levemente recordando sus palabras. 7 años, Matty. 7 años que no puedes dejarme. Pero lo hice. Y ahora estaba bajo el sol, intocable, renacido. Fin.